con ustedes un tema que se llama ¿para Dios o para los hombres? ¿Cuál es tu razón? Amén. Imaginemos para empezar un vasto campo, un campo grande de cultivos, en donde se plantan cada día frutos, verduras, legumbres. Y imaginémonos este campo, así como los campos cuando nosotros vamos para Tecpan, ¿verdad? Vamos camino hacia el oriente y vamos viendo todos estos campos, ¿verdad? Que parecen parches en la tierra, ¿verdad? De diferentes tonalidades de verde, y vemos cómo estas planicies se convierten en esos campos de cultivo. Vemos que en cada uno de estos cultivos o cada uno de esos campos, el agricultor tiene que dedicarse a las plantas, a lo que está cultivando, ¿verdad? Él no solamente siembra, él no solamente riega, también tiene cuidado, amor, paciencia, y también se enfrenta a diferentes desafíos y cada uno de ellos también tiene que irlos superando. Eso es lo que es la vida del agricultor, ¿sí? Tal vez nosotros no tengamos esa experiencia, pero podemos ver de esos hombres y mujeres que cultivan la tierra. Pero si vemos esto, todo lo que este hombre o mujer que se encarga de cultivar la tierra y cuidarla, él está esperando al final el éxito, ¿sí? Está esperando ver la cosecha, está esperando ver que todo lo que él sembró, todo lo que él cuidó, venga y dé fruto. De esta misma manera sucede en la iglesia. Cada una de las áreas de la iglesia son lugares en donde son sembradas semillas, en donde el pastor y los líderes trabajan con amor, trabajan con esfuerzo. También hay vicisitudes, también hay problemas muchas veces, pero lo que están esperando es de que haya algo de fruto. Amén. Entonces en la iglesia podemos ver de que el servicio al Señor es esto, que lo que hace el agricultor. Porque lo que se espera con el servicio es que haya entonces una correcta semilla. Y para eso se requiere una motivación, para eso se requiere también un corazón dispuesto para poder hacer y servir al Señor. Entonces, hoy vamos a descubrir cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos este llamado o este privilegio de poderle servir a Él en su casa, en su iglesia. Amén. Y para eso quiero contarles una pequeña anécdota. Así como pensamos y imaginamos estos campos, estos lugares de cultivo, en lo lejos de la capital había una iglesia, en la parte rural, y en ella había una mujer que se llamaba Ana. Esta mujer servía todos los días de servicios de la iglesia. Llegaba temprano, se esmeraba, ella barría el templo, el lugar donde se iba a hacer el servicio, también limpiaba las sillas o los bancos, los acomodaba, y todos los días esto hacía esta mujer. También colocaba el café, porque de repente habían hermanos que querían tomarse su cafecito. También preparaba todas las partes o todo lo que era necesario para el servicio de escuela dominical. En fin, esta mujer, Ana, servía todos los días que era posible en la iglesia. Pero esta mujer, aún así con este corazón de servicio, estaba presentando algunos síntomas. Y el pastor un día se le acerca a esta mujer y la mira que está como agotada, triste, ya no tiene esa sonrisa en su rostro como al principio y no está sirviendo con ese gozo. Y este pastor viene y se le acerca a esta mujer llamada Ana y le dice, con ese corazón amoroso que tienen los pastores, amén, y le dice, Ana, ¿qué es lo que tienes? Te veo diferente. Y como muchos de nosotros, si respondemos a los pastores o nos preguntan, decimos, no, estoy bien. Pero el discernimiento de este pastor que Dios le había dado, le dice, no, yo veo algo diferente en ti. ¿Qué te sucede, Ana? A lo que Ana ya responde con sus ojos llenos de lágrimas y le dice al pastor, pastor, estoy sirviendo de una manera obligada. Me siento obligada a la hora de servir. Y no quiero decir nada porque no quiero que piensen mal de mí.
Y esta mujer empezó a llorar y el pastor vino y le da el consejo de la palabra y le dice, recuérdate de Marta y de María. Y empieza el pastor a hablarle al respecto del servicio de Marta y cómo estaba María en ese momento cuando Jesús llegó a visitarlos a Betania. Y entonces, con esa ternura que le explicó, él explica que Jesús lo que valora es el corazón cuando servimos. No tanto lo que hacemos. Claro, lo que hacemos es importante para la obra del Señor, pero lo que el Señor valora es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón cuando tú estás sirviendo? Entonces, María, o en este caso, perdón, Ana, estaba hablando de Marta y María, Ana se dio cuenta de que había algo que tenía que hacer. Ana no dejó de servir. Al contrario, ella siguió sirviendo de la manera que ella hacía, pero ahora con un corazón diferente. Ahora Ana servía con gozo, sabiendo que lo que estaba haciendo no era para los hermanos principalmente, sino que era para el Señor. Y que lo que el Señor quería era que su corazón estuviera lleno de gozo. Entonces ella empezó, y gratitud principalmente. Y Ana empezó a servir entonces con un corazón renovado. Amén. Entonces, eso es lo que esta pequeña anécdota, lo que nos hace ver y entender es ¿cuál es el corazón que tenemos nosotros cuando servimos? ¿Cómo está nuestro corazón hoy que estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está lleno de gratitud o está con carga? ¿Se siente obligado? No dejemos de servir, porque si vemos la anécdota, Ana siguió sirviendo, pero ahora está sirviendo con gratitud y con un corazón renovado. Yo quiero que busquemos en la palabra del Señor Josué capítulo 24, versículo 15. Muchos lo conocemos, ya lo hemos oído, lo hemos leído, pero es importante que lo podamos leer. Yo voy a leer acá la versión 2015. Y la palabra del Señor dice, amén, 24:15 de Josué. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quien sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y aquí viene el mensaje importante de Josué. Josué en ese momento tenía 110 años. Y Josué dice al pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué sucede en ese momento con Josué? Josué estaba ya dando últimas instrucciones a todo el pueblo de Israel, ya habiendo entrado a la tierra prometida. Josué viene y cita a todos y empieza a hacerle una remembranza de dónde los trajo el Señor, de dónde los sacó Dios siendo esclavos en Egipto. Todo lo que pasaron en el desierto, Dios cómo les proveyó. Josué les estaba a ellos instando a que recordaran y que por gratitud sirvieran. Y aquí viene ese versículo 15, donde Él les dice, si les parece mal servir al Señor, entonces escojan y sirvan a otros dioses. Pero Él estaba convencido y Él estaba claro en cuál era su postura. Recordemos que Él fue discípulo, si lo queremos ver de esta manera, de Moisés. Y Él aprendió de lo que Moisés hacía. Moisés pasó aprendiendo del Señor 40 años en el desierto de Madián, cómo pastorear. Y pastoreó 40 años más Moisés al pueblo de Israel. Y Josué estuvo todo ese tiempo viendo, observando cómo servía Moisés. Porque Moisés era un siervo de Dios. Amén. Y en ese momento entonces ya Josué viene y le dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos esta palabra? ¿Cuántos de nosotros creemos que como hijos de Dios, no solo uno, sino que toda su casa debe de aprender a servir al Señor? Amén. Pero lo estamos haciendo, estamos enseñando a nuestros hijos verdaderamente a servir al Señor. ¿Qué hablamos en casa? ¿Qué decimos nosotros? O criticamos incluso si algún hermano llegó tarde y los hijos escuchan, hermano. Los hijos escuchan lo que nosotros hablamos. Enseñemos correctamente lo que es el servicio al Señor. Pero hoy el Señor viene con nosotros a darnos su consejo para que nosotros no seamos como este pueblo de Israel.
Porque cuando seguimos leyendo, después que termina el libro de Josué, empieza la era de los jueces. Y nos damos cuenta de que aún así, después del versículo 15, todos unánimes dijeron, no, serviremos a Jehová y no lo dejaremos. Y si leemos el libro de jueces, ¿qué sucede? Una vez, otra vez caían, se alejaban del Señor, empezaban a servir a otros dioses, buscaban a los dioses que estaban, de los ídolos que adoraban los pueblos que estaban cercanos a Israel. Y tenía el Señor y levantaba a un juez que los rescataba y venía todo ese ciclo de restauración del pueblo. Pero aunque ellos dijeron amén, así como todos nosotros dijimos hace un momento, ¿verdad? Amén, vamos a servir al Señor, ellos iban y buscaban nuevamente a otros dioses. El problema del pueblo de Israel, como de nosotros mismos, como la iglesia, está y radica en nuestro corazón. Porque nos inclinamos rápido a servir a otros dioses. Rápido nos inclinamos a servir a otras cosas y se nos olvida de que nosotros dijimos un día, amén, Señor, yo te voy a servir. Ahora vamos a ver qué razones hay o qué motivos hay o qué formas hay de las cuales nosotros servimos o no servimos al Señor. Y primero vamos a ver de lo peorcito o de lo malo a lo bueno. Amén. Hay personas que no sirven, ¿sí? Dentro de la iglesia. No estamos hablando de fuera de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia. Personas que sirven porque no quieren o no les interesa. Así. Personas o hermanos cristianos que no sirven porque no quieren o porque no les interesa. Vamos a ver en Efesios 5:14, por favor, leamos. Vamos a estar leyendo palabra del Señor, porque esto no es no es porque yo quiera decirles, es porque el Señor nos dice y nos habla. Amén. Efesios 5:14. Esto es para todos aquellos que no quieren servir o no les interesa. La palabra del Señor dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué no quieren servir? Porque están adormitados, porque no quieren, porque no se les antoja. Y no estoy juzgando ni criticando, simplemente estoy hablando lo que la palabra del Señor dice. Porque hermanos, sí, el Señor en su palabra dice que nosotros debemos de servir. Si buscamos en la palabra, cuando en Deuteronomio le habla al pueblo de Israel, les dice un montón de cosas de lo que ellos deben de hacer, pero también les dice, y que me sirvan con todo su corazón. Y en el Nuevo Testamento también la palabra del Señor habla que debemos de servir. En Mateo habla, cuando están estos hermanos, ¿verdad? Tanto Juan y Santiago también están y están ellos queriendo tener una posición con Jesús. E incluso los familiares dicen, y cuando ellos estén en tu reino, ¿verdad? Sentarás a uno a la derecha y el otro a la diestra, ¿se recuerdan? A la diestra y a la izquierda. Pero Jesús dice que aquellos que quieran servir, aquellos que quieran estar en lugares, perdón, no aquellos que quieran servir, aquellos que quieran estar en lugares altos o en lugares de eminencia, deben de servir. Así que aquellos que pretendan, o nosotros que pretendamos o anhelemos en algún momento estar en lugares de eminencia delante del Señor, en la congregación, debemos de servir primero y no olvidar de que debemos de servir siempre. Y entonces, como dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el mensaje para todos aquellos que están adormitados, que por alguna razón, válida en algún momento para ellos, no quieren servir o no les interesa. ¿Y qué nos dice la palabra también de estos hombres que no quieren servir? Recordemos a Jonás, ejemplo claro de aquel hombre que es llamado para un servicio y que no quiso. ¿Qué hizo Jonás? Dios le habló y le dijo que fuera a dar un mensaje a Nínive, de que iban a ser destruidos. ¿Pero qué hizo Jonás? Media vuelta por la derecha, dirían, ¿verdad? Y mejor se fue. Se fue para otro rumbo, tomó otro rumbo, no quiso hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. Él tenía una labor, él tenía un servicio que hacer. ¿Duro? ¿Difícil? Sí, pero tenía que hacerlo. Pero Jonás decidió no hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Él tuvo una falta de interés, él tuvo desobediencia delante de Dios. Y si vamos leyendo el libro de Jonás,
vemos que hubieron consecuencias. Hubieron consecuencias para Jonás. Cuando Jonás decidió huir y se fue en barco, empezó tormentas, empezaron muchas cosas y al final él vio y él les dijo a los demás que estaban en la embarcación de que era por él, porque él había decidido desobedecer a Dios. Y fue lanzado al mar. Ya conocemos toda la historia de Jonás. Al final Jonás obedeció. Al final Jonás se dio cuenta de que lo que a él le convenía delante del Señor era obedecer a Dios en lo que él estaba mandando hacer. Entonces, Jonás al final nos enseña esta importante enseñanza, es que debemos de estar dispuestos a servir. Y debemos de estar dispuestos a servir incluso cuando no sea nuestra primera opción. Ahora, miren hermanos, la obra del Señor necesita manos para que pueda funcionar. La obra del Señor necesita hombres y mujeres dispuestos, con un corazón agradecido para servir en la obra. Este mes que ha estado pasando, pues hemos estado haciendo algunos arreglos en la casa, he estado yo trabajando, he estado haciendo de carpintero, ¿verdad? Tratando de hacer algunas cosas, poner una puerta corrediza y haciendo muchas cosas. Pero durante ese tiempo me di cuenta de que no podía yo solo. Habían cosas que me eran difíciles de hacer y necesitaba una mano extra. Y para esos momentos, pues mi esposa, ¿verdad? Que la bendigo, ella llegaba y me decía, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y de repente ella estaba también ahí que con una sierra en la mano, cortando trozos de madera, o que estaba ayudándome a lijar. Miren, entre los dos logramos hacer muchas cosas. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque es necesario que nosotros veamos que las manos que el Señor nos ha dado son para ponerlas en su obra. Solo los pastores no pueden. Solo los que están encargados de grupos de servicio no pueden. Necesitamos mano de obra, hermanos. Así es como funcionó el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Y así siguió funcionando cuando se instituyeron ya reyes. Era necesaria el servicio. Y es necesario todavía que todos sirvamos con un corazón agradecido. Entonces, para aquellos que están en esta situación, que no quieren servir o no les interesa, es el momento que veamos de que el Señor nos llama para servirle. A veces cuando nos hablan de servicio, dicen, ay, pero es que yo no quiero barrer. Es que yo no quiero trapear. Pues no solamente ese es el servicio. Eso es parte del servicio al Señor. Pero tenemos también servicio en alabanza, servicio en transmisiones, servicio con las hermanas sugieres, servicio con los niños en escuela dominical, servicio de intercesión. Tenemos muchas formas de servir al Señor, pero no queremos o no nos interesa. Entonces, es necesario, hermanos, que nos levantemos y que nosotros digamos, yo quiero servir. Va a venir otro y dice, pero hermano, yo ni siquiera sé cómo agarrar la escoba. No te preocupes. Dice la misma palabra que el Señor cuando llama, también capacita. Cuando el Señor te llama, el Señor te va a capacitar y vas a ser el mejor barriendo, el mejor trapeando. Yo recuerdo que tal vez en algún momento he compartido a ustedes de que mi primer servicio o mi primera forma de servir en la iglesia fue el ministerio de baños. Y yo servía limpiando baños. Me enseñaron a servir de esa manera. Miren, hermanos, para mí fue un gozo. Claro, pues a veces es un poquito como complicado, ¿verdad? Por los olores, porque como dejaron el día anterior, qué sé yo. Ustedes saben muy bien qué es esto. Pero yo me gozaba, yo me deleité por mucho tiempo sirviendo en esa área. Yo sabía muy bien que cuando me tocaba a mí servir como ujier, era ir a baños. Y no era un inodoro, era una batería de inodoros, aparte de los mingitorios. O sea, estamos hablando solamente de la parte de hombres, porque aparte estaban los baños de mujeres, que trabajaban y servían las hermanas. Y a mí me tocaba, a veces tenía que meter hasta la mano, ¿verdad? Para limpiar. Hermanos, pero cuando nosotros tenemos un corazón agradecido y sabemos para quién lo estamos haciendo,
entonces lo hacemos con gozo. Amén. Ya no me ha tocado, pero si en algún momento me tocara, gloria al Señor, volver a servir así. ¿Y saben qué? Esto yo lo aprendí por hermanos que me enseñaron a servir y por otros que yo vi y escuché. Hubo en su tiempo, ustedes recordarán un personaje que decía, usted papá, usted mamá. No voy a decir nombre, pero ustedes saben quién es. Y los que no, que son muy jovencitos, pregúntenles a sus papás quién era este personaje. Pues este personaje asistía a esta iglesia a la cual yo también estuve. Y él por mucho tiempo, y también la pastora estuvo ahí por un tiempo, pues este personaje llegaba a tipo 5 o 6 de la mañana los domingos a servir y su tarea de servicio era los baños. Nadie más, nadie sabía. Después empezó a contar la historia cuando él ya no estuvo, de cuál era su forma de servir. Y él llegaba a servir ahí, a los baños. Tal vez a lo más denigrante que podamos creer nosotros. Pero al final de cuentas, que más adelante vamos a ver de este tema del servicio, que parte de un corazón de servidor es tener humildad. Ser humilde para poder servir. Porque el que no es humilde, rapidito se va a ir. Porque no le va a gustar que le digan, hacé, quita, poné. Pero un corazón humilde sabe a quién está sirviendo y reconoce que al rey que sirve es un rey bueno, amoroso y que nos ha salvado. Amén. Ok, ya pasemos de estos hermanos que no quieren servir o no les da la gana, pues servir. Que el Señor, pues, les enseñe, los haga sentir redargüidos, que es el momento de servir, en donde el Señor quiera que sirvan. Amén. Ahora, también están otros hermanos que sirven, pero ellos sirven, pero ellos se sienten comprometidos, pero realmente no quieren. Aquellos hermanos que les invitan a servir, pero ellos por compromiso, está bien hermano, está bien, pero no quieren. Entonces hay un problema, hay un conflicto, porque no se está sirviendo de la manera que Dios quiere que se sirva. Y podemos ver en Efesios 4, 22 al 24, que dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Para que nosotros sirvamos ya no por compromiso, en el sentido de que me hacen sentir comprometido, debemos nosotros nacer de nuevo, ser renovados no solamente en nuestro espíritu, sino que en todo nuestro ser. Para que entonces ya no sea el viejo hombre o la vieja mujer los que sirvan, sino el nuevo hombre y la nueva mujer que sirva con gozo. Y aquí tenemos el claro ejemplo de aquellos que sirven o sea, se sienten comprometidos y no quieren hacerlo. Y tenemos a Marta. Ya habíamos hablado un poquito al inicio con la anécdota que el pastor les había hablado de esta mujer. Pero aquí Marta, ¿qué pasa con Marta? Eso lo leemos en Lucas 10 del 38 al 42. No lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero léanlo ustedes y verán qué es lo que sucede con esto. ¿Qué pasa con Marta? Recuerden que Jesús llega a visitar, según la palabra, lo que nos cuenta, eran amigos íntimos de Jesús. Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro muere, nosotros vemos el ejemplo claro del llanto y el dolor de Jesús, cuando su amigo Lázaro había muerto. Pero aquí llega Jesús a visitarlos y como era de costumbre, muy probablemente iba mucha gente siguiendo a Jesús. Y llegaron a la casa de Marta y de María. Y conocemos la historia. María llega, se sienta a los pies de Jesús y empieza a escuchar a Jesús que está enseñando. Pero vemos también a Marta, su hermana, afanada y turbada, enojada, molesta, porque ella está trabajando, está haciendo para atender a Jesús y mira que María está así, viendo a Jesús, escuchando a Jesús. Ahora, pongámoslo en nuestros días. ¿Cuántas mamás de acá están con mucha labor en su casa un día sábado y de repente miran a sus hijos o al esposo sentados en el sofá viendo un partido y pobre la señora trabajando?
¿Cómo se sienten las mujeres cuando están en ese momento? ¿Felices? ¿Sí? No, amorcito, quédense sentados ahí, sigan disfrutando mientras yo me parto el lomo, como dicen así, ¿verdad? Ay, pobrecitas. Hermanos, eso es lo que pasaba con Marta. Marta estaba afanada trabajando porque es necesario el trabajo, porque era necesario que Marta y otras mujeres probablemente atendieran y sirvieran. Era necesario. Pero el problema era el corazón de Marta. Porque Marta, en lugar de disfrutar el servicio al Señor, que era lo que le tocaba, ella estaba poniendo su mirada en lo que estaba haciendo María y probablemente los demás. Marta entonces estaba sirviendo por compromiso, porque ella realmente lo que quería hacer era otra cosa probablemente. Pero Jesús se detiene y le habla a Marta y le hace ver de que lo que estaba haciendo María, ella había tomado la mejor opción para ella, escuchar al Señor. Pero no quería decir que Marta no trabajara. El problema era de que Marta tenía un corazón en ese momento no grato. Porque Marta estaba trabajando, estaba afanada, estaba turbada, porque ella estaba viendo que los demás no hacían nada y ella sí estaba haciendo. Ahora, muchos cristianos estamos a veces en esa situación. Yo enseñé en su momento, hace mucho tiempo, de que no viéramos, se lo enseñé a mis hijos, cuando íbamos a servir de ujieres, porque ellos mismos me decían, papá, pero ¿por qué tan temprano? ¿Por qué tan temprano si ni los demás hermanos han venido? Pero la hora era 6 de la mañana y ahí teníamos que estar para empezar a servir. Si los demás no llegaban a esa hora, era asunto de ellos. Y yo les enseñé, hijos, si nosotros vamos a servir, lo vamos a hacer de la mejor manera. Si los demás vienen tarde o no vienen, es asunto de ellos con el Señor. El problema es cuando nosotros nos enfocamos en eso y nos olvidamos a quién servimos. Porque a quien servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero humanamente estamos viendo lo de los demás y nos afecta y entonces nuestro servicio ya no es agradable. Y es que ese es el problema, hermanos. No es el problema de tu vecino, no es el problema de tu hermano que está sirviendo que no llega o llega tarde. El problema es tuyo delante del Señor. ¿Cómo estás tú con tu corazón delante del Señor? Si los demás no llegan, igual el servicio va a salir. Hazlo con tu mejor sonrisa, hazlo con un corazón agradecido, porque es al Señor al que sirves. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante este momento, todo ese tiempo de la prédica, porque es al Señor al que servimos y no es al hombre. Que el hombre salga beneficiado, gloria a Dios, pero es al Señor al que nosotros servimos. Entonces, Jesús le recuerda a Marta que la importancia de servir es con una actitud correcta y voluntaria. Hermanos, el servir es voluntario, pero sí, el Señor nos demanda que nosotros le sirvamos, pero es voluntario al final de cuentas. Así que Marta representa a todos aquellos hombres y mujeres que sirven por obligación, pero sin el deseo genuino. Entonces hay que cambiar. Así como el de la anécdota, ¿verdad, Ana? ¿Siguió sirviendo? Sí, pero ahora con un corazón restaurado, cambiado, porque ahora entiende de que al que sirve es al Señor, y con gozo y con gratitud. Amén. Aquí hay problemas. Podemos ver problemas de motivación de Marta. Primero, tenemos falta de gozo. Marta no tenía gozo porque se sentía obligada. ¿Sí? Segundo, había resentimiento, porque ella se sentía obligada y eso lo que hacía era resentirse al servicio. Y muchos hombres y mujeres se resienten a la iglesia y a sus líderes porque se sienten obligados a servir. Y muchos después ya no los vemos, lamentablemente. Tercero, hay una desconexión espiritual. Cuando las personas están sirviendo o se sienten obligadas y no lo quieren hacer, hay una desconexión espiritual. Más adelante vamos a ver ese combustible que tiene todo servidor en su corazón que se llama el Espíritu Santo. Pero cuando hay una desconexión espiritual, ya no queremos servir, porque no nos interesa, porque entonces nuestra mirada está puesta en otras cosas. Así como dicen Hebreos,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando nosotros nos desconectamos espiritualmente, ya no nos interesa servir, porque no le sentimos gozo, no le sentimos gusto, porque estamos desconectados de la fuente inagotable de agua viva, que es Cristo Jesús. Cuando nos desconectamos, ya no queremos servir. Entonces, debemos de buscar el conectarnos a la fuente verdadera para que entonces nuestro servicio sea genuino y entonces glorifiquemos a Dios con nuestro servicio. Y en 2 Corintios 9:7 nos dice la palabra. Esto está hablando acerca de las ofrendas, ¿sí? Pero vamos a tomarlo en cuanto a nuestro servicio. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando servimos, ¿qué damos? Estamos dándole al Señor lo mejor de nosotros para su gloria y su honra. Así que, hermanos, propongamos en nuestro corazón servir y servir correctamente. Ahora, hay otros hermanos que sirven y a veces los vemos puras hormiguitas de un lado para otro, pero tienen un problema. Aquellos que sirven para quedar bien con el pastor o con el líder. Y miren, hermanos, muchas iglesias, y no es que todas, lamentablemente están llenas a veces, o hay alguno, 1, 2, 3, quién sabe, hombres y mujeres que sirven para quedar bien. Y su enfoque está totalmente equivocado, porque ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros de gratificación el hombre? Solamente el aplauso en el momento, o la palmadita en la espalda. Pero si servimos al Señor, lo que tenemos es coronas. Tenemos nosotros delante del Señor, vamos a tener bendiciones que son más allá de lo que el hombre pueda darnos a nosotros. Ese reconocimiento del hombre aquí va a quedar, mas el reconocimiento del Señor es algo eterno. En Gálatas 1:10 es un pasaje que a mí mucho me gusta. Y Pablo confronta a la iglesia de Gálatas en ese sentido. Y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El problema de muchos es que buscan agradar al hombre. Buscan agradar, incluso miren hermanos, yo lo he visto. Y en algún momento probablemente, o lo más seguro, yo también lo hice. Cuando estamos sirviendo y estamos, pongamos que con esa escobita. Y de repente vemos que el pastor o la pastora o quien ande por ahí y buscamos ahí donde nos vean. Hasta ponemos así. ¿Por qué? Porque queremos ser vistos. Buscamos agradar al hombre. Pero se nos olvida que el Señor, Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ve cada cosa que nosotros hacemos. Amén. ¿Se recuerdan cuando Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir al próximo rey? ¿Se recuerdan? Y empezaron a pasar los hijos de Isaí, muchos altos, guapos probablemente, y en algún momento Samuel dijo, este es, no, este es. Y Dios le dijo, no, ninguno de estos es. Y al final llegó David, ¿verdad? Que era el último que estaba cuidando las ovejas de su padre, y a él fue al que ungió Samuel. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? Que el hombre ve, ¿verdad?, las apariencias. El hombre, eso es lo que evalúa. Pero Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón. Dios pesa los corazones. Así que hermanos, cuando sirvamos, no sirvamos para estar quedando bien con la gente. Sirvamos para quedar bien con Dios, para agradar a Dios. Entonces nuestro servicio va a ser mucho más liviano, no va a ser cargado. Porque cuando estamos esforzándonos para agradar a una persona, nos agotamos. Estamos esperando en cada momento que nos vean. Y incluso nos frustramos, porque si no nos felicitan, aquí no agradecen, ¿verdad?, todo lo que yo hago. No, el Señor es el que nos ve. Y el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos las cosas para Él y no para los hombres. Porque como dijo Pablo, si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no busquemos
el quedar bien con el pastor o con el líder o con quien sea. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de lo que sucedió en el Hecho de los Apóstoles. La iglesia primitiva iba creciendo. Los hombres y mujeres que estaban formando o conformando la iglesia servían, se unían, compartían el pan y se servían unos a otros. Algunos vendían sus propiedades para beneficio de toda la congregación. Y de ahí resultó un hombre y una mujer, esposos Ananías y Zafira. Que si leemos las escrituras, en ningún momento los apóstoles les dijeron, Ananías y Zafira vendan su casa y nos dan el dinero. En ningún momento. El problema de Ananías y Zafira fue que ellos querían quedar bien con los apóstoles. Y lo que hicieron fue mentir, porque vendieron su propiedad, se quedaron con una parte y el resto dijeron, aquí está lo que nosotros recibimos. El problema de ellos en su corazón era quedar bien. No era que fuera para beneficio de la congregación. Y ya conocemos qué es lo que sucedió con Ananías y Zafira. Pero ahora, ¿cómo está nuestro corazón en este punto? ¿Queremos nosotros verdaderamente servir a Dios o queremos solamente tener una apariencia delante de las personas de importancia en la iglesia? Nosotros debemos de buscar agradar a Dios y servir a Dios con todo. Entonces, eso es lo que pasó con ellos, que quisieron quedar bien y su final fue trágico, fue de muerte. Amén. Démosle gracias al Señor que hoy en día, pues el Señor no nos ha justiciado por eso, ¿verdad? Tenemos misericordia. Hasta el día de hoy, la misericordia del Señor ha estado sobre nosotros. Así que si en algún momento hacemos y servimos de esa manera, ya no lo hagamos. Sirvamos de la manera correcta. Más adelante vamos a ver la manera correcta. Muy similar al anterior está, sirven porque quieren que los vean. ¿Sí? Es similar. El otro es para que los vean los pastores, ¿sí? O los líderes de la iglesia. Pero esos otros sirven solamente para que los vean. Aquellos que les gusta estar en los lugares visibles. ¿Sí? Lamentablemente hay algunos lugares en donde las personas lo que quieren es estar en el grupo de alabanza porque es donde los ven. O quieren estar en... Sí, eso es lo que sucede. Quieren ser vistos. Hay problemas en su alma porque ellos no se ven como Dios los quiere ver, como Dios los ve. Ellos no se aceptan a sí mismos, entonces quieren que los demás los vean porque eso les genera un valor a ellos. Pero no es así. Recordemos qué es lo que sucede y nos lo narra Mateo 6:5. Aquí hablando de los fariseos. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos eso les gustaba, que los vieran. ¿Sí? Recordemos aquel fariseo y aquel publicano, ¿verdad? Que el fariseo empezó a decir, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo doy 1000 limosnas. Y el pobre publicano estaba a la par, golpeándose el pecho. Señor, yo he pecado. Señor, yo no he hecho lo correcto. Dice la palabra que el fariseo tuvo lo que quiso. El aplauso de la gente en ese momento. Las fanfarrias, los tambores, todo. ¡Ay, qué bonito el fariseo! Pero el publicano que se humilló delante del Señor, después fue levantado por el Señor. Eso es lo que debemos nosotros de buscar. No que nos den los aplausos, porque eso pasa, hermanos. Aquí no venimos, nosotros no somos servidores por fama, para tener un renombre. Somos servidores porque necesitamos nosotros del Señor. Y la manera en que nosotros podemos agradecerle al Señor Todopoderoso que nos rescató, nos ha dado vida eterna, nos trajo de las tinieblas a la luz admirable es servirle. Servirle. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, los fariseos hacían esto. Y Jesús criticó severamente a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, por su deseo de ser vistos, por su deseo de que, aplausos, la gloria para mí, no la gloria para el Señor. Entonces, ellos hacían actos de piedad, ¿sí? Ellos oraban, ellos daban limosnas, ellos hacían muchas cosas, pero no de corazón, porque era para ser vistos. ¿Sí?
Recuerdan que también el Señor dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, ¿sí? Sino que hagamos tesoros en el cielo. Cuando nosotros servimos al Señor con todo nuestro corazón, es como eso, hacemos tesoros en el cielo. Porque el Señor es el que nos va a recompensar a nosotros. Amén. En la tierra nos van a dar premios, lo que sea, y está bien. Pero lo importante es que el Señor sea el que nos dé esa recompensa por ser siervos fieles. Porque nos dio para servir y lo hicimos. Amén. Entonces este tipo de servicio está basado en el deseo de la aprobación de la gente. Y miren, hermanos, en serio, qué cansado es estar buscando la aprobación de los demás. Es agotador. Porque nunca vamos a obtener lo que nosotros deseamos. Porque hay unos que trabajan incansablemente y no son recompensados, si lo queremos ver así. Y vemos a otros que tal vez no hacen mucho, pero como les gusta que los vean, ellos son recompensados. Pero es desgastante servir por la aprobación humana. Por eso es superficial y esto no agrada a Dios. Porque Dios dice que es Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y esa gloria que el Señor derrama sobre nosotros es porque nosotros lo hacemos y servimos de todo corazón. Amén. Ahora, ya dejamos la parte difícil, la parte complicada, la parte que no es el verdadero servicio, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay otro tipo de servicio que es lo que agrada a Dios. Cuando por compromiso, pero este compromiso no es porque nos sintamos nosotros obligados, sino cuando hay un compromiso, cuando servimos por compromiso a nuestros líderes. ¿Qué es esto? Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Dice que obedezcamos a nuestros pastores. Cuando nosotros tenemos ese compromiso con nuestros pastores, con nuestros líderes de servir, hagámoslo bien. Esa es una buena manera cuando hay ese compromiso. Timoteo fue un tipo de hombre, un colaborador muy cercano de Pablo, y él estuvo sirviendo a la iglesia. Y esto fue marcado por el compromiso que él tenía con Pablo y obediencia a él. Recuerden que incluso Timoteo era un jovencito. Y Pablo le habla, ¿verdad? Que no menosprecien su juventud, incluso, pero no solamente le da ese ánimo de que él siga sirviendo, sino que después le dice, pero sé ejemplo, y le da una lista de cosas de las cuales él tiene que ser ejemplo en medio de la congregación. Timoteo servía por ese compromiso genuino en su corazón, por su mentor Pablo, principalmente por amor a Dios, pero lo hacía por ese compromiso que tenía él también con su líder. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fidelidad con nuestros pastores? Fidelidad en el sentido de servir porque hay una obra que hacer. Miren, hermanos, no es una queja, pero se necesitan manos de obra una vez al mes, los sábados a las 6:30 de la mañana acá cuando vamos al Manzanillo. Y hay hermanos que hoy tal vez no están acá, que vienen con gozo a servir. Y tal vez solo vienen a servir esa parte y se van porque tienen otras tareas que hacer. Pero vienen a servir con un corazón dispuesto. Pero es necesario que sintamos ese compromiso, el mismo compromiso que los pastores tienen con el Señor de servirle a Él. Nosotros debemos de tener ese mismo compromiso de servir al Señor con todo nuestro corazón. Y busquemos servir, veamos la necesidad que hay para servir. Y allí en el Manzanillo hay una gran necesidad. Y vamos a verlo más adelante de ese servicio por compasión. Pero es necesario que nosotros sirvamos con dedicación, respetando y apoyando al liderazgo que hay en nuestra iglesia, para que nuestra iglesia crezca. Miremos qué sucedía en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué crecía la iglesia? Porque había comunión entre todos, se amaban, compartían el pan, dice, y el vino, tenían santas cenas. Ellos
daban la palabra de Dios y ellos se amaban, ellos lo que tenían lo daban para los demás. Y entonces dice la palabra que el Señor iba añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. ¿Queremos que nuestra congregación sea más grande? Pues entonces hagamos nuestra parte. Porque hay un servicio que se llama evangelismo que debemos de nosotros hacer. Porque es un servicio. Porque toda la obra que el Señor nos manda hacer es servicio. Y parte de ese servicio, evangelismo. No es una tarea del pastor, es tarea de nosotros. ¿Quiénes son los que se reproducen? Las ovejas. Y nosotros somos las ovejas del Señor. Así que, hermanos, parte de ese compromiso con los líderes es ir y llevar las buenas nuevas. Y que otros puedan venir y que aprendan de nosotros que servimos con gozo al Rey de Reyes y ellos también puedan servir. Amén. Gloria al Señor. También está aquello que me hace sentir comprometido. Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibieron noticias de cómo estaba el estado de Jerusalén. No había templo, los muros estaban derrumbados y Nehemías sintió una carga en su corazón. Nehemías no podía quedarse tranquilo de ver cómo su pueblo, cómo su raza, cómo sus hermanos estaban pasando penas porque todo estaba derrumbado después que fue destruido Jerusalén. Y él lloró y él se sintió mal delante de Dios y sintió aquella carga para ir y servir. Y dice que estaba sirviéndole la copa al rey. Y me imagino a este Nehemías, ¿verdad? Así, llevándole así la copa al rey. No tenía el gozo probablemente de todos los días. Entonces el rey le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías le cuenta lo que había en su corazón y él fue enviado por el rey con otros hombres para ir y reconstruir los muros de Jerusalén. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene que ver Nehemías con este sentirme comprometido para servir? Nehemías, cuando vio esta situación, tuvo la carga, ¿sí? Y quiso ir a servir. Nosotros, hermanos, abramos nuestros ojos, por favor, y veamos la necesidad que hay en nuestra congregación y fuera de nuestra congregación para servir. Hoy, cuando intercedíamos y la pastora tomó ese tiempo, porque hay almas que están ya en la balanza para muerte, están siendo juzgadas. Y saben, hermanos, nosotros somos los que deberíamos ir y traer a estas almas para que no sean condenadas eternamente. Pero no vemos la necesidad. Como diría un buen dicho chapín, solo velamos por el derecho de nuestra nariz. Solo lo que nos conviene hacemos y no vemos la necesidad de los demás. Hay ancianos en la calle que necesitan ayuda. Ya se dejó por un lado el ayudar a un anciano a atravesar la calle. Ya se dejó por un lado ayudar a aquellos que necesitan. Podemos ver a mujeres embarazadas cargando bolsas del súper y ni siquiera nos acomedimos a ayudarles. Ya dejamos por un lado ese servicio a los demás. Si no lo hacemos afuera, menos lo hacemos aquí adentro. Entonces, hermanos, debemos de tener ese sentido de compromiso cuando vemos la necesidad que hay en cada uno de nosotros incluso. Hermanos, las hermanas Ujieres se rotan y siempre hay una hermana en la entrada y el rostro ese amable que vemos al entrar, ese servicio. Porque no sabemos la necesidad que tiene el que viene entrando, qué pasó durante toda su semana, pero esa sonrisa, ese abrazo, ese pase adelante, hermano, me hace sentir diferente. ¿Saben qué me hizo quedar a mí en Hechos de Amor? Un jueves vine yo en el 2016. Empecé una consejería con el pastor. Y el pastor allá afuera me abrazó y me dio un beso. Y sentí el amor del Señor en ese momento. Y dije, esta es mi casa.
¿A cuántos ni siquiera les hemos dado un buen apretón de manos o una buena bienvenida y solo se quedan así esperando? Dicen, no, aquí no es tampoco y se van. Porque están esperando el amor del Señor reflejado en nosotros. Y eso es parte del servicio. Es parte de cómo nosotros servimos a Dios y los hermanos salen bendecidos. Amén. Entonces, Nehemías tuvo ese sentir. Tengamos todos ese sentir para servir a todos dentro de nuestra congregación y también afuera. Porque iglesia no son 4 paredes. Iglesia somos cada uno de nosotros. Iglesia hacemos afuera, reconciliando al hombre con Dios. Ese es el llamado que Dios a todos nos ha dado. Así que hermanos, cuando diga, es que yo no tengo un llamado, bien, lee tu Biblia y vas a ver que está el llamado de evangelizar, el llamado de ir a ser discípulos a las naciones, el llamado de ir y dar las buenas nuevas. Ese es servicio y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Amén. Entonces, tengamos ese fervor por servir. Tengamos ese fervor por hacer la obra que el Señor nos manda hacer. Y aquí vemos que hay ¿qué es el sentimiento? Hay aspectos de este sentimiento de compromiso que tuvo Nehemías y que debemos de tener nosotros. Hay 3: responsabilidad, lealtad y propósito. Esa responsabilidad que nos hace sentir esa obligación moral de contribuir al bienestar de la iglesia. A veces, hermanos, hay necesidades, incluso técnicas. Hace poco la pastora estuvo solicitando y hablando al corazón de los hermanos porque es necesario hacer arreglos acá en el techo de la iglesia. Esa responsabilidad que todos tenemos, esa obligación moral de poder contribuir al bienestar de nuestra iglesia, eso es lo que debemos de tener. Fue lo que tuvo Nehemías, es lo que debemos de tener nosotros. O sea, Nehemías lo hizo, ¿por qué no nosotros? Hagámoslo, hermanos. No estoy diciendo vamos a hacer una colecta ahorita. No estamos ni pidiendo dinero, ni estamos haciendo un bazar de áreas de servicio. No, es un llamado a nuestro corazón. Que si no servimos, sirvamos. Y si estamos sirviendo, sirvamos bien. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Ya sea bebida, ya sea comida, dice la palabra. Pero todo lo que nosotros hagamos, que sea para la gloria del Señor. Lealtad. Debemos demostrar fidelidad y apoyo constante a la misión de nuestra iglesia. Hermanos, este púlpito es fiel testigo de que acá los pastores se han parado y han hablado. Hermanos, el próximo sábado tenemos Manzanillo. Alguno sentirá la comezón en su corazón, pero ahí se quedó. Pareciera como las semillas del sembrador, ¿verdad? Llegó la semillita, pero como estaba árido, probablemente ahí se quedó, ya no germinó. Pero hermanos, está bien, no todos vamos a servir en Manzanillo. Glorioso sería que fuéramos todos, para que viéramos y aprendiéramos y lleváramos esas buenas nuevas a los niños, jovencitos, jovencitas y mamás del lugar. Pero en otras cosas podemos servir. Fuera de la iglesia podemos servir. Lo que debemos de hacer es servir a nuestro Señor y tener lealtad a la visión y a la misión de nuestra iglesia. El propósito es encontrar ese significado y dirección para participar activamente. O sea, debemos todos de tener un propósito. Así como cuando cada principio de año hacemos nuestra lista de propósitos, que el propósito para el siguiente año, hermanos, que sea, este año sí sirvo al Señor. Y pídanle al Señor el consejo, o díganle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hágalo, hermano. Porque no seamos como aquellos que decimos amén, amén, pero no hacemos. No, hagamos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Contrario a eso, del diablo procede. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Así que, si decimos sí, amén. Hagámoslo y hagámoslo con gozo. Que no seamos como, miren, yo me recuerdo a Miguelito hace como unos 45 años. Me ponían a hacer, ¿y saben cómo lo hacía? Si me ponían a lavar. Y así. Miren, hermanos, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas de buena gana.
Porque claro, cumplía lo que me decían que hiciera, pero ¿lo hacía correctamente? No. ¿Era agradable para mi mamá verme la boca que se retorcía de todas maneras? No. Me pongo yo de ejemplo. Ahora ustedes recuérdense cómo eran, o tal vez cómo son todavía, ¿verdad? Los mandan a hacer algo. Tal vez ya no hacen boquitas, ¿verdad? Pero dentro de ustedes puro el doctor merengue va retorciéndose, va, porque no lo quieren hacer. No solo yo me pongo de ejemplo, ustedes mírense también cómo están ustedes en su corazón. Tengamos propósito, hermanos, y hagamos y participemos activamente en nuestra iglesia. Amén. Es necesario. Dice la Biblia que los campos están llenos, listos para la cosecha, pero no hay trabajadores para la mies. Clamemos al Señor para obreros a la mies, pero aquí habemos. Pongámonos en práctica, hagamos las cosas. Y miren, hermanos, el servir no es solamente de los vigorosos. También los niños, también los ancianos. Yo, miren, tengo recuerdos de una ancianita en la iglesia donde estuve por mucho tiempo. Esta ancianita llegaba todos los domingos a servir. No estaba ella asignada a un grupo de ujieres. Y ella llegaba con su falda negra, su blusa blanca, su suétercito negro y su chalina se llama, ¿verdad? Sí. A veces de diferentes colores llegaba los domingos. Miren, la hermanita ya estaba así, chiquita. Los años ya la habían alcanzado, pero llegaba todos los domingos a servir. Y ahí yo la miraba, con una escoba o con un trapo. Y después del servicio de limpieza, ya durante de la alabanza, esa chalina le servía para danzar. Se quitaba sus zapatillos y ahí estaba la ancianita, la hermanita danzando. Hermanos, jóvenes aún, nos dormimos en el servicio, no queremos servir, no nos queremos levantar temprano, no queremos venir, refunfuñamos y vemos a estos hombres y mujeres que ya la edad los alcanzó, pero aún así, con un corazón mucho más vivo, probablemente que muchos de nosotros, con gozo sirviendo al Señor. Realmente da vergüenza ver que teniendo fortaleza no lo hagamos y refunfuñemos. Hermanos, el llamado a servir es un llamado de Dios a cada uno de nosotros. Como les dije antes, cuando Dios nos llama, Dios nos capacita. Dios nos llama, así como Isaías. ¿Se recuerdan con Isaías? Isaías 6:8 dice, también oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Estar dispuestos a servir, hermanos. Miren, a veces es problemático hacer reuniones un día antes de servicio dominical, porque los hermanos, lamentablemente algunos, pues ya no vienen. Y es triste, porque entonces hay una condición, ¿verdad? Algo así como que voy sábado, pero ya no llego domingo. Pero si quieren que llegue domingo, entonces no llego el sábado. No, debemos de ser así como Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si es sábado, amén. Si es domingo, amén. Miren, démosle gracias al Señor que solo tenemos un servicio. Pero hay otras iglesias que tienen varios servicios al día y hay hermanos que sirven probablemente durante todos los servicios. Pero el punto no es cuánto servimos o cuánto no servimos, el punto es cómo servimos. ¿Cómo estamos sirviendo? Es un llamado que Dios nos ha hecho a todos. La Biblia es clara con que Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón. Que le busquemos primeramente a Él, dice la palabra, y a su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, pero a Él es lo primero. Él es la primera opción siempre. Toda nuestra vida debe estar enfocada en servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es fiel, hermanos. Él es fiel.
Servimos porque tenemos compasión por los demás. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de poder servirle a alguien en la calle. Y ahora, pues por las situaciones que podemos ver, inseguridad, lo que sea, a veces hasta pena nos da servir. Pero el Señor nos da discernimiento también para saber a quién debemos de servir. Vemos a alguien con necesidad bajo la lluvia. Le contaba a Normita hace un tiempo de un anciano de la iglesia donde estaba. Y venía en mi carro, el periférico, ahí por donde les dijera yo. Déjenme recordar. Antes de entrar aquí a la 13 calle, que es, ¿cómo se llama? Carril auxiliar que hay. Era de noche, llovía fuertemente y vi a una persona afuera de su carro, ¿verdad? Con el capó abierto, viendo así y corría para taparse porque estaba lloviendo y su carro estaba empañado. Y hubo algo en mi corazón. O sea, no se los cuenta porque digan, ay, hermano Miguel, qué bueno es. No. Es porque es lo que debemos de hacer. Paré, me detuve, parqué el carro, llegué. Miren, hermanos, sin yo saberlo, porque yo solo vi a la persona de lejos, era este hermano, un anciano de la iglesia. Y cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Desde ese día me decía a mí, nuestro ángel Miguel. Pero el punto es, hermanos, tenemos oportunidades para servir. Y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? ¿Cómo está nuestro corazón entonces? No queremos hacer. Veo gente, incluso con no las mismas capacidades que nosotros, y ayudan a otros. Y nosotros, enteritos, no queremos hacer. Un ejemplo de compasión a los demás es el buen samaritano. Ya tuvimos, ahí sí que el Señor nos bendijo con una prédica acerca del buen samaritano. No les voy a hablar de eso, solamente recordemos que este hombre tuvo compasión de aquel que habían lastimado y asaltado. Curó sus heridas y lo llevó a un lugar seguro. Hubo compasión. Mismo Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y eso está en Mateo 9:36, cuando dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La compasión es algo que nosotros debemos de hacer crecer en nuestro interior. No es lástima, es compasión. Porque la lástima es ver con menosprecio, mas la compasión es ver con amor. Hay necesidades, hermanos. Tengamos compasión de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Ahora todo ha sido negocio y todo lo queremos vender, pero antes, si bien podía hacer un favor, se hacía, estrechón de manos. Y se iban con aquello en el corazón, decir, hoy hice una buena obra. Dice la palabra del Señor que todos hemos sido llamados para buenas obras. Amén. Y debemos de hacerlas. Y las obras son el fruto de la salvación que el Señor nos ha dado. Si nosotros somos salvos, estamos dispuestos, o debemos de estar dispuestos para hacer buenas obras. Así que, hermanos, tengamos compasión por la gente, tengamos compasión por los hermanos, hagamos y sirvamos correctamente. Y el último tipo de servicio, que me imagino que deben haber mucho más, es que nosotros servimos por amor y por gratitud a Dios. Varias veces lo he dicho en este púlpito, si alguien de repente nos hace un gran favor de aquello que nos libra de un montón de cosas, ¿qué hacemos? ¿Dónde te pongo que no te pegue el sol? ¿Sí? Esa es la forma humana, ¿verdad? Queremos ser agradecidos y véngase para acá, y no que le sirvo. Y ahí estamos. ¿Pero por qué no lo hacemos con Dios? Si Dios nos ha dado vida eterna, nos ha rescatado, nos ha transformado, nos ha dado hermanos para que amemos y nos amen. ¿Por qué no servimos a Dios entonces con amor y por gratitud? Hagámoslo. Ese es lo primero que nosotros debemos de ver.
¿Por qué servimos? Por amor y por gratitud. No porque me dice el pastor, no porque me dice mi líder, no, es por amor al Señor. Y no es que nosotros amemos primeramente al Señor, porque Él nos amó primero a nosotros. Y ese amor que Dios nos ha dado es por lo cual nosotros es el motor para nosotros para servirle al Señor. Entonces, quiero concluir los tipos de servicio para ir rápidamente y concluir el tema. Y solo quiero dejar en sus corazones. Si no estamos sirviendo, podríamos entonces decir que no amamos y no tenemos gratitud con Dios. Suena duro, suena confrontativo, pero si el motor que nos mueve para servir a Dios es el amor y la gratitud a Él, si no lo hacemos es porque entonces en nuestro corazón no hay amor a Dios y no hay gratitud a Él. Perdonen, hermanos, no soy yo el que lo está diciendo. La palabra misma dice que le sirvamos al Señor, que hagamos esas buenas obras. Él nos ha llamado a hacerlo. Así que, hermanos, Pablo nos exhorta. Y hay un versículo que a mí siempre me ha gustado en esa parte del servicio. Y es Colosenses 3:23. Y hay una versión que dice, y todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Pero la versión Reina Valera 60 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y si dan cuenta, se amarra con Gálatas 1:10, ¿verdad? Que no servimos agradando a los hombres, sino que a Dios. Entonces, a Dios es al que servimos, no a los hombres. Que claro, hay una estructura, hay formas de trabajar, hay líderes, hay gente que nos coordina. Amén, sí. Pero a quien servimos es al Señor. Amén. Amemos al Señor y sirvámosle a Él con todo nuestro corazón. Ahora, ya cuando tomamos el punto del corazón, ¿sí? De que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, ¿quién podemos ver nosotros en la Biblia que nos enseña a tener un corazón conforme al Señor? David. ¿Que se equivocó? ¿Que pecó? Sí. Pero había algo importante, algo característico en David que el mismo Señor dijo, que en él él era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice 1 Samuel 13:14. Un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, hermanos, que a cada uno de nosotros el Señor diga eso de nosotros. Que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres conforme a su corazón. Entonces debemos tener un corazón sano, un corazón que no ve al hombre, sino que ve a Dios. Un corazón que busca no las ganancias injustas, sino que busca honrar a Dios. Un corazón que busca hacer todo lo agradable para Dios. Eso es lo que Dios quiere, un corazón de servidor. Y hoy estoy hablándole a los servidores, a todos. Y se dirá, hermano, pero yo no soy servidor. No, pero el Señor te ha mandado a servir. La gran comisión es el servicio. Estamos hablando a todos nosotros, somos servidores. Somos servidores de Cristo. Somos siervos de Dios. Él es el Rey. Nosotros somos sus súbditos. Así que, hermanos, este mensaje es para todos nosotros. Tengamos un corazón agradable para el Señor. Recordemos que el Señor pesa los corazones. Así que aunque nosotros vengamos con una bonita sonrisa, elegantes y todo, pero tenemos un corazón amargado, eso es lo que va a ver el Señor. Nosotros veremos el cascarón, Dios mira el corazón. ¿Sí? Una vez una persona me quiso decir que no pusiera a unos muchachos a servir. Nosotros estábamos en esta iglesia y eran muchachos que venían de Tierra Nueva, no tenían las mismas posibilidades que otros para vestirse. Y tocaba recoger la ofrenda, era el grupo de jóvenes que estaba sirviendo. Y como este hermano, de cierta forma, con celo del Señor, pero un poco equivocado, no quiso. Me dijo, no, ellos no, porque no vienen con saco y corbata. Y en ese momento el Señor me puso a decirle, entonces trae a los diputados del Congreso, que ellos están con traje y corbata. Porque el punto no es esto.
Porque trajes vemos, corazones no sabemos. El Señor pesa nuestro corazón. El Señor pesa los corazones. Y el Señor nos va a juzgar no por lo que vestimos ni cómo andamos. El Señor nos va a juzgar por esto, por nuestro corazón, como estaba para con Él. Así que hermanos, seamos como David, un hombre devoto al Señor. Que imagínense esto, él no era levita y él tuvo ay Dios, ¿cómo puedo decir? Tuvo la bendición de poder comer de los panes de la propiciación. Y no era sacerdote, no era de la tribu de Leví, pero tenía un corazón conforme al Señor. Y el Señor dispuso que así fuera. Características de un corazón de servidor. Podemos resumirlo en 3. Sincero, humilde, compasivo. Sincero. Un corazón que sirve con sinceridad a Dios agrada a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros digamos queremos servir, seamos sinceros primero con nosotros mismos y digamos y preguntémonos, ¿por qué quiero servir? ¿Para ser visto? ¿Para ser aplaudido? ¿O quiero servir porque yo quiero darle lo mejor a mi Dios? Seamos sinceros, aunque Dios conoce y pesa los corazones, seamos sinceros nosotros en cuanto a nuestro servicio, si es para agradar a Dios o buscamos agradar a los hombres. Segundo, humildes. Hermanos, un servidor debe de manejar la humildad. Las hermanas Ujieres no me negarán de que de repente hay algún hermano que no está hoy aquí, tampoco son los que están en casa, son otros. Les dicen dónde sentarse y lo que les hacen probablemente es una cara. ¿Y qué tienen que tener? Corazón humilde, decir, está bien hermano, donde usted quiera sentarse. ¿Amén? Corazones humildes. Es esencial que nuestro corazón sea humilde, porque si nosotros no somos humildes, no somos aptos para servir. El mayor ejemplo de servicio en la Biblia es Jesús. La última cena, Jesús tomó una toalla, se la ató a la cintura, tomó un balde con agua y se puso de rodillas y lavó los pies a sus discípulos. Eso, en ese tiempo, en el contexto, era deshonroso, porque Jesús era considerado maestro. Y que un maestro hiciera eso, era deshonroso. Para eso estaban los sirvientes, que llegaban y le lavaban los pies a los visitantes. Pero Jesús lo hizo. El mayor ejemplo de servicio es Jesús. Y Él fue humilde. Porque siendo Dios, se inclinó y le limpió y le lavó los pies a sus discípulos. Amén. Compasivo. Un corazón compasivo siente la necesidad de los demás. Así que hermanos, debemos de buscar y ver la necesidad de los demás. Esas son las características del corazón del servidor. Sincero, humilde y compasivo. Amén. Y para ir terminando, ¿cuál es la motivación de cada uno de nosotros? ¿Cuál debe ser la motivación del servidor? La motivación se resume en que Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Y qué más amor hay del que da la vida por sus amigos? Jesús dio su vida por nosotros. La motivación para nosotros, para servir, es que Cristo dio su vida por nosotros. No podemos, hermanos, no podemos pagar ni una pizca del sacrificio de Cristo por nosotros. Pero lo que podemos hacer es servirle con todo corazón. Buscarlo, amarlo y hacer las obras que Él nos dice que nosotros hagamos. Amén. Y quiero terminar con el combustible. Vimos la motivación. Ahora, ¿cuál es el combustible? Porque como cualquier carro, muy bonito que sea, muy último, o sea, del año, de última tecnología, necesita combustible, ya sea eléctrica o con gasolina, ¿verdad?
nuestro combustible, lo que debemos nosotros llenar nuestro tanque es del Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo, sin tener comunión con el Espíritu Santo, no puede servir correctamente. Porque entonces su mirada va a estar en lo terrenal. Mientras que su Espíritu o el Espíritu Santo está en nosotros y estamos llenos de Él, nuestra mirada está en lo celestial. Cuando nosotros servimos a Dios, no nos importa qué pase aquí abajo. Pero cuando nosotros no estamos llenos, nuestro tanque está vacío, no tenemos la fuerza de levantar nuestra mirada y ver al Señor, sino que lo que hacemos es ver a los hombres nada más. Entonces ya vemos caras, ya vemos gestos, me habló feo, no me dijo que hoy no me tocaba y me volvió a tocar servir. Entonces ya no hay ni siquiera ganas de servir. Muchos dejan de servir porque no está ese combustible entre ellos, el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo cuando en la última tentación, cuando Satanás le estaba diciendo que se postrara delante de él, y Jesús le dijo, solo al Señor servirás y solo a Él adorarás. Y hay una relación íntima entre el servicio y la adoración. No puedes venir o pretender venir el día domingo a servir si toda la semana estuviste desconectado. Y en lugar de escuchar alabanzas, escuchaste reggaetón o cualquier otra cosa que no es de Dios. Estás desconectado. ¿Cómo pretendemos? O sea, esto no es una conexión Wi-Fi, ¿va? No, necesitamos estar conectados totalmente con el Señor. Exacto. Y ese cable se llama oración. Ese cable se llama palabra de Dios. Ese cable, adoración y comunidad incluso con nosotros mismos. Necesitamos, hermanos, leer la palabra. Nos llenamos el combustible. No vengamos solo, no seamos domingueros nada más, que vengamos solo el domingo porque, es que ya necesitaba nuevas energías, recargar pilas. No, hermanos, sí, las pilas las recargamos toda la semana. Y para servir correctamente tenemos que venir bien cargados. O me dirán los hermanos de transmisiones, si no se ponen las baterías recargables durante la semana a cargar, ¿qué pasa en el domingo? No funciona. No hay micrófono, ¿sí? No hay micrófonos porque son inalámbricos y tienen baterías. No funciona. Así es nuestro servicio. Debemos de estar como esas pilas Rayovac, ¿verdad? Siempre conectados, bien cargados. Cargados durante toda la semana en oración, en lectura de la palabra, en adoración. Cantemos al Señor, adoremos al Señor. Miren, hermanos, tenemos la ventaja de la red de Spotify, de Amazon Music, de YouTube, de la radio convencional. Escuchemos alabanzas. Les pregunto, ¿por qué creen que ponemos la letra? Porque lamentablemente no escuchan alabanzas y no se las saben. Claro, hay unas nuevas pues y por eso ponemos también. O sea, no quiere decir de que todos sean así, no, hermanos. Pero escuchemos alabanzas, adoremos al Señor. Sea la emisora que sea, pero que glorifique verdaderamente el nombre del Señor. No, también tenemos que tener filtros ahí. Pero busquemos cómo adorar al Señor. No vengamos desconectados el domingo, hermanos. No vengamos solamente a querer que nos den nuestro RCP, que hagan resucitación el día domingo, ya medio estoy y sigo de lunes y ya miércoles otra vez. No, constantes. Cuando nosotros leemos el capítulo 15 de 1 Corintios y vemos toda la parte que habla sobre la venida del Señor y cómo debemos estar preparados, al final dice que debemos de servir al Señor. Hermano, ¿no me creen? Leámoslo para terminar. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, versículo 58. Y eso es un mensaje para nosotros. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué vamos a hacer mientras el Señor viene? Sirvamos, trabajamos en la obra del Señor. Amén. Así que, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo y si alguno de ustedes se pregunta, ¿cómo puedo servir? Hay servicios a Dios en adoración y devoción.
servicio en la iglesia, servicio en las necesidades, servicio evangelístico, servicio de hospitalidad, servicio de enseñanza y discipulado, servicio de intercesión, servicio incluso en la administración de la iglesia. Y hay servicio en alabanza y música y también en cuidado y consejería. Así que nuestros pastores, creo que están en todo. Debemos nosotros también, ese compromiso que tenemos con nuestros líderes, con las personas que el Señor ha puesto, nosotros sirvamos de igual manera. Amén. Padre amado, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por redarguirnos, Señor. Gracias por despertarnos de ese letargo, Señor, en el cual hemos estado. Padre amado, quita de nosotros ese pensamiento de que no quiero servir, de que no quiero servirte a ti. Quita de nosotros, Señor, eso. Padre amado, que hayan motivaciones correctas en nuestra vida para cuando servimos, Señor. Que nuestra mirada siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Que no bajemos nuestra mirada, porque cuando bajamos nuestra mirada, entonces ya no servimos de la manera adecuada. Padre amado, también que nosotros por amor y gratitud te busquemos, Señor, y te sirvamos. Padre amado, nuestra iglesia necesita, nuestro país necesita de hombres y mujeres siervos de Dios para llevar las buenas nuevas. Nuestra colonia, nuestra familia lo necesita. Padre amado, danos a nosotros el entendimiento para poder enseñarle a otros a cómo es la mejor manera de servirte a ti. Si ya sirvo, buscar a servir mejor. Mi mirada pues en ti, Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por vernos a nosotros, lo más vil y menospreciado del mundo, y llamarnos a tu presencia, y que nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que podamos nosotros decir y levantar nuestra mano y decir, Señor, yo quiero servirte a ti. Yo quiero hacer las cosas correctas delante de ti, hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y somos nosotros los llamados a servir y poder ayudar en medio de esa necesidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre amado, te bendecimos y te adoramos.